Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marely Correa Balsas, especialista en estética dental y en prostodoncia. Bienvenidos nuevamente a Odontología Sin Guión. Hoy les traigo un vídeo que puede ser que tenga un poco de relación con el tema a profundidad que tocamos con el video de Navidad. Y es el sobrecontorno de las carillas. ¿Por qué dudo un poco cuando lo digo? Porque realmente no solamente se puede sobrecontornear o puedes causar un daño de los tejidos blandos alrededor de una carilla mal hecha, sino también alrededor de una corona, también incluso en corona sobre implante e incluso también en restauraciones con composite que se hagan con un exceso de volumen, o sea que no esté delimitado, marcado o estudiado la cantidad de material que tú vas a colocar allí, que coloques material en exceso. ¿Por qué digo que tiene un poco de relación? Porque pues en el video anterior hablábamos un poco de cómo tratar a los pacientes que son pacientes de estética, que son pacientes para estética, cómo tratarles, cómo entrarles para hablarle de su tratamiento, cómo entrarle para hablarle de sus problemas y sobre todo qué puedes y qué no puedes prometer. En este caso les voy a hablar de un caso clínico, por eso fue que se me ocurrió. Porque me vino una paciente, les va a salir constantemente, ojalá lo pongamos aquí atrás, gigante, una foto del antes y el después de un caso que me llegó a mí. ¿Qué es importante destacar? La paciente no acude por una inflamación de la encía. La paciente acude porque no le gusta la forma de sus coronas, no le gusta ni el color, como que el material, la forma era un poco fea y lo que le molestaba realmente era que ella sentía que se veía los dientes como volados. Entonces, bueno, sí, realmente, bueno, hay un requerimiento estético por el que ella viene, pero para mí lo peor de todo era la calidad de sus encías. O sea, estamos hablando, para entenderlo fácilmente, que la anatomía de una encía sana es una encía que no es lisa, ¿vale? Es una encía que es como con forma de concha de naranja, o sea, así como rugosa, como con unos puntitos. Eso es una encía sana. Una encía completamente lisa no es una encía sana, porque una encía lisa indica como presión y eso nos indica inflamación. Por otra parte, el cambio de color. O sea, les voy a poner en zoom cómo estaban esas encías con un color que parecía prácticamente morado y cómo quedaron en una foto que yo tomé un poco lateral para que se viera no solamente a profundidad el cambio de color de la encía, sino el puntillado característico que yo les digo que debe tener la encía, o sea, el cambio es del cielo a la tierra. ¿Qué pasa con estos pacientes? Primero, muchas veces se promete a los pacientes cuando hacemos tratamientos de carillas, coronas y estas cosas que implican tallar el diente, porque ya sabemos que el tallar implica un desgaste y que a los pacientes pues eso les da miedo y es verdad, o sea, no deberíamos desgastar dientes sanos para cosas como que, bueno, meramente o muy visceralmente hablando estética, o sea, siempre debemos hablar desde el punto de vista de salud. Eso por un lado, se le promete a los pacientes que no se les va a tallar y luego no se le hacen carillas del material adecuado, que se pueda utilizar un material que no necesite un espesor mayor. O sea, tú puedes colocar ciertas microcarillas, como se llaman, pero son unos materiales dentro de las cerámicas que no los puedes hacer con todos los materiales, entonces quizá el laboratorio con el que trabajas no lo hace, quizás estás haciendo un trabajo un poco low cost y el precio no te lo permite. O sea, hay una cantidad de cosas que hay que estudiar antes de prometerle un tratamiento a un paciente. En el caso de esta paciente, bueno, porque esto es otro caso, tengo otra paciente que le prometieron un poco tallado de los dientes, bla, 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 y resulta que le pusieron unas carillas así de gordas, horrorosas, opacas, que ahí no entra nada, que parecen unos chicles. Entonces, claro, pero ¿por qué si a mí me prometieron unas micro carillas? Entonces, bueno, tienes que tallar, o sea, es un tema de espacios. O sea, tú para meter algo, o sea, si tú tienes un armario y está todo lleno de cosas y de libros y de lo que sea, y tú quieres meter un libro más,
Si no entra, algo tienes que hacer. O sea, o tienes que quitar un libro para meter ese, o tienes que abrir un poco de espacio, pero los materiales dentales, y creo que los materiales, hablando de todo en general, necesitan un espacio físico donde entrar. O sea, si tú vas a construir una puerta, la puerta tiene que ser del tamaño del marco donde vas a meter la puerta. Pues con estas cosas pasa igual. Volviendo al caso clínico del que les hablo ahora. En este caso era una paciente que no se tomó en cuenta la vestibularización de sus dientes. ¿Eso qué quiere decir? Como que el volado o el salido de sus dientes. Entonces, es cierto que tú cuando tallas para hacer una corona o para hacer una carilla, aunque el diente tenga la inclinación que sea, que normalmente en la parte de delante son como más en 45 grados, aunque la raíz esté así, tú puedes tratar al tallar de no tallar en la misma dirección, sino de inclinarlo un poco. ¿Qué pasa? Eso tiene unos riesgos endodónticos y una cantidad de cosas que, como les explicaba en el video anterior, esas cosas que podrían pasar, esas letras pequeñas del contrato, en odontología no hay letras pequeñas del contrato, tú se lo tienes que explicar al paciente, porque si no te encuentras con un maltratamiento, o peor, con un paciente molesto, o peor, un paciente molesto por un maltratamiento. Entonces, esta paciente, ¿qué pasó? La verdad es que no lo entiendo, porque eran dientes que tenían endodoncia, con lo cual, pues inclinar un poco más el tallado no era algo, ¿sabes? Sí, desgastas más dientes, pero eran dientes que tenían muñones, o sea, muñones incluso colados, si mal no recuerdo. Entonces, no veo por qué. Por no hacerlo bien, por no hablar de la paralelización de los pilares dentales, que esto también lo hemos hablado, creo que en tipos de prótesis, y también lo hemos hablado un poco en implantoprótesis, ¿por qué a esa paciente no se le talló correctamente para que el eje de esa carilla, de esa corona, eran coronas, de esas coronas no generara un sobrecontorno en la parte superior de las encías? Porque claro, tú tienes que meter una cosa allí, ¿vale? Que tienes que tratar de que no sobresalga del plano oclusal hablando estéticamente, y que tampoco sobresalga como que del plano gingival, porque entonces vas a crear un empaquetamiento de alimentos, vas a crear allí siempre algo que crea un relieve donde la corona o lo que sea que tú hagas está aquí y la encía está aquí. Entonces, ¿eso qué hace? Que en este ángulo se vaya metiendo comida, lo que va a causar constantemente una inflamación de esa encía. ¿Qué pasó con esta paciente? Que no entiendo por qué, porque también eran coronas bastante gordas, no se le dio la debida inclinación al muñón dental que se estaba tratando. Yo simplemente lo que tuve que hacer fue, bueno, evidentemente ya sabemos que a través de las coronas no se ve ni radiográficamente, ni con un TAC, ni nada, porque da como una imagen blanca que no te deja ver a través. Entonces, lo primero que tienes que hacer es valorar el caso clínicamente. ¿Cómo haces eso? Pues preparas unos provisionales que ya tengas para hacer, que los tengas para ponerlos en el momento que la paciente se quede sin dientes, rompes la corona, y cuando rompes las coronas es que realmente te das cuenta como que las malas cosas que hay debajo. Entonces aquí teníamos un muñón que en la parte vertical, un muñón que en la parte vestibular no estaba bien tallado, no tenía un tallado a profundidad acorde a la inclinación del diente, porque si el diente está muy inclinado, pues tú debes, aparte de tratar de enderezar con tallado, aquí en la parte cervical, tú tienes que generar esa profundidad que va en relación al tallado. O sea, de nada te sirve quitar aquí y aquí prácticamente no quitar nada, porque entonces vas a tener un espesor de material en la parte incisal u oclusal, depende, en este caso era anterior, un espesor en la parte incisal que no va a corresponder con el espesor que tienes creado para la parte cervical, con lo cual te va a venir un grosor de carilla o de corona uniforme, ¿verdad? Bueno, mi mano, que en la parte de arriba va a sobrecontornear porque va a tener relación con el otro espesor. Entonces, no debemos tallar en ningún caso espesores distintos dentro de la misma pieza dental. Primero, que eso nos genera este problema biológico a nivel de la encía,
este problema de sobrecontorno, y también nos va a generar un problema de resistencia del material, ¿ok? Porque va cambiando el espesor del material a medida que va cubriendo el diente, y si hay una zona muy fina en relación a una zona más gruesa, eso crea un punto como de fractura del material. Entonces también vemos casos de sobre todo carillas, pues las coronas suelen ser un poquito más gordas, porque ya se lleva un desgaste del muñón y tal, que cosas que se fracturan. Entonces cuando vas a valorar te das cuenta que es que tiene millones de espesores la carilla en todo el contorno que se ha tallado para trabajar. Entonces en este caso tomamos radiografías de los muñones sin tener las coronas para poder tener todo visto a través, ya que no estaban. Y fue muy sencillo porque los cimientos del diente estaban en buen estado, y lo único que tuve que hacer fue planificarme, o sea, no digo planificar porque al final planificar son una cosa como larga, extensa, que tardas mucho tiempo pensando y tal. No, sino simplemente te das cuenta y dices, es que el espesor en cervical no es el correcto. Entonces, al no tener el espesor correcto en la parte cervical, vas a crear ahí un espacio tocho de material, que ese espacio tocho va a derivar en una acumulación, un empaquetamiento de alimentos y una encía inflamada, que es una encía enferma y que es una encía también antiestética. También tener una encía morada hinchada es antiestético. Entonces, la recomendación para esto es, primero, prometer tallados en base al trabajo que puedes o no puedes realizar, en base a los materiales que puedas o no puedas utilizar. Otra cosa, también se prometen tallados para microcarillas, por ejemplo, en dientes que están oscuros. No puede ser, porque la luz pasa a través de la cerámica, ¿vale? Y refleja el sustrato del diente. Esto también lo hemos hablado en otros videos. Entonces, si tú quieres enmascarar un problema de color, no puedes tallar una carilla fina. Entonces los odontólogos prometen tallar carillas finas a pacientes que temen al tallado dental en dientes oscuros. ¿Qué pasa? Vienen las pruebas y se ve el diente oscuro, entonces se va aumentando el grosor del material, pero no se va aumentando el tallado de la pieza. Entonces luego derivamos en carillas sobrecontorneadas. O sea, lo que quiero decir es que pasa por muchas cosas. Pasa por no tallar el espacio necesario cuando tenemos un defecto de color, no tallar el espacio necesario cuando tenemos dientes inclinados de cierta manera, prometer por temor microtallado y entonces no usar los materiales correctos para esa carilla que se va a realizar. Y en base a la premisa que tenemos de que debería ser más o menos el mismo espesor del material todo el tiempo para evitar flexiones del material y quiebre del material. Entonces, pues eso, al poco tiempo, porque, bueno, ya de por sí los provisionales que hagas, esto es muy importante, se me había olvidado, ya de por sí los provisionales que hagas tienen que ser provisionales que no estén sobrecontorneados, ¿vale? Porque entonces vas a seguir llevando o sea, lo ideal es que cuando tú vayas a colocar esas coronas ya haya habido un cambio muy importante, muy importante en la zona de la encía. O sea, porque nada te garantiza al 100% que si tú vas a tener esa encía constantemente inflamada y no ves una evolución y le colocas algo nuevo, como que no vas a tener esa transición de la valoración de lo que estás haciendo. Entonces yo lo que hice fue, inicialmente, para ver cómo evolucionaba esa encía, si no había un problema mayor, fui quitándole al provisional. Ya el provisional vino hecho menos sobrecontorneado, porque cuando ves una encía así, aunque no veas a través de la corona, te das cuenta que hay un problema de invasión del espacio biológico, que hay un problema ahí, o de invasión del espacio biológico. También pasa por que talles de más, que talles mal y, bueno, te llevas el espacio biológico. Tampoco se debe hacer. Entonces, ya tú ves que hay un problema en la encía. Entonces, lamentablemente, la invasión como tal la vas a ver más que todo cuando levantes el trabajo. Si tienes un problema de sobrecontorno y de sobrevolumen del material, se ve clínicamente, vas a ver una carilla gorda, fea, o una corona o una restauración y dices, oye, que hay un problema, vamos a hacer los provisionales de manera que nos quede más alineado con lo que es la forma de la encía y lo vamos valorando. Se va
quitándole al provisional. Si ves que hay un cambio pero no hay tanto, le vas quitando al provisional, vas puliendo el provisional, vas adaptando ese provisional para ir cambiando esa encía, lo enferma que está. Entonces ya cuando empiezas a ver una buena evolución, ya sí te puedes, como digo yo, lanzar a hacer los cambios que tú quieras hacer o tomar la impresión, porque yo realmente ya hice el cambio desde el principio. Yo detecté que no había un espesor correcto y cuando detecté que no había un espesor correcto, lo retallé, me cercioré de que todo estuviera ok, le puse los provisionales adaptados a eso, fuimos quitando en el provi. Ya cuando nos dimos cuenta que la encía estaba sana, es verdad que una encía con provisional, o sea, digo porque no se rayen, ¿no? O sea, una encía, un provisional es una cosa que sí, que aunque ahora está mezclado con, no es acrílico solamente, es una cosa que, bueno, que absorbe, que realmente no es liso como una cerámica, sino pondríamos provisionales y no cerámica. Entonces, bueno, ya vemos que va habiendo un cambio. Es verdad que siempre la encía un poquito alrededor de un provisional, sobre todo porque si son provisionales de carillas y coronas suelen ir unidos, no suelen ir separados por el tema de la resistencia. Es una zona donde no hay muy buena higiene, el paciente tiene miedo, no se cepilla correctamente porque tiene miedo que se le caiga el provisional y todas estas cosas. Entonces siempre vamos a tener un poquito, la realidad es que siempre vamos a tener un poquito de inflamación en esa encía, pero ya cuando tú vas viendo que hay un cambio impresionante, es que vas por el buen camino. Y entonces, bueno, finalmente haces tus coronas con un contorno correcto. Yo suelo mandarle al laboratorio fotos de todo. O sea, es como que le mando un antes y un después de una cosa que no es que no les interese, sino que no es de ellos. Es como que, mira, la paciente me llegó así. El problema que tiene la paciente es este y este. Yo hice esto y esto. El provisional lo he tratado de así manera. Y ahora voy a hacer este trabajo para que no pase esto. Y entonces, claro, siempre, lo que siempre les digo, como en el video de laboratorio, la comunicación es demasiado importante. Bueno, creo que fue un poquito largo el vídeo, pero no importa porque está interesante y la verdad que el caso es bonito y va a salir aquí muchísimas veces y van a ver que el cambio es brutal. O sea, la diferencia de una encía sana a una encía enferma es bastante notorio y creo que nos va a servir un poco a todos también para darnos cuenta de nuestras encías, cómo están realmente, no solamente por tratamientos protésicos, sino por tratamientos restaurativos o porque no nos cepillemos bien o porque a lo mejor tengamos un pequeño problema periodontal o porque estemos teniendo gingivitis o tengamos algo que haya una invasión de nuestro espacio biológico, una cantidad de cosas que vamos a ver la diferencia entre una encía sana y que quedó bellísimo a una encía enferma. Así que bueno, nada, esto ha sido todo en Odontología Sin Guión. No olvides suscribirte, compartir los videos y darme muchos views. Chao, chao.